Quiero pedirle que vayan abriendo su Biblia. Hechos, capítulo 2, manténganlo abierta. Hechos, capítulo 2. Una vez los niños han salido y el coro se integra, vamos todos con reverencia a meditar juntos en la palabra de Dios. Vamos a orar. Ahora queremos pedirte, Señor, que tú envíes tu palabra en este lugar, en este momento, a través de tu Espíritu Santo, cumpliendo así, Señor, tus propósitos divinos para con cada uno de nuestras vidas. En Jesucristo lo pedimos. Amén. En la primera parte de este mensaje, en propósito al congregarnos, tratamos la comunión con Dios, lo cual debe de ser nuestra mayor motivación para congregarnos con su pueblo. Porque según las Escrituras, no solo el creyente disfruta de comunión con Dios, sino también de comunión con su pueblo. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de su pueblo. Y hermanos, debemos de reconocer que este es un privilegio grande que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra, vamos a permitir que el coro se integre, así para que toda la atención esté en la palabra del Señor, que nos llaman mucho la atención los colores, ¿verdad? Estábamos hablando de que nuestro mayor anhelo para estar aquí en la casa de Dios es la comunión que tenemos con nuestro Dios, porque Él está aquí presente. Y esta comunión es posible por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque estando en nuestra condición de pecadores, dice la palabra, que estábamos lejos de Dios. No teníamos comunión con Dios. Y lo triste de esta condición es precisamente el estar condenados eternamente en el infierno. Pero precisamente para eso murió Cristo. Para eso Él derramó su sangre en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree tenga perdón de pecados, tenga vida eterna y pueda entonces disfrutar de esta comunión con Dios aquí en la tierra y luego en el cielo eternamente. Pero otro de los propósitos que nos lleva al mensaje de hoy, al congregarnos, es la comunión de los unos con los otros. ¿Por qué la gente viene a la iglesia? Se los voy a decir en forma de prosa. Algunos van a la iglesia a pasear, mientras que otros solo a reír y hablar. Hay quienes van para que con otros verse, y hay quienes van buscando distraerse. Otros van para encontrarse con la persona amada. Y hay quienes van para disimular la falta perpetrada. También hay quienes llegan para comerciar y otros van a curiosear. Pero no faltan los que van a dormitar. Mas los sabios van al Señor a adorar. ¿Por qué la gente viene a la iglesia? ¿Por qué? Porque venimos a tener comunión con Dios y porque la iglesia tiene una misión que cumplir y debe trabajar unida. Y quiero compartirles lo que sucedió en una carpintería. Se dice que las herramientas de un carpintero tuvieron una reunión de negocios. El hermano Martillo era quien ejercía la presidencia. Y con un golpe inició la sección. Pero inmediatamente la asamblea le notificó que tenía que renunciar porque hacía demasiado ruido. Se levantan las puntillas y dicen, pregúntenos a nosotros, que conocemos bien su mal carácter. Pero él les digo, si yo tengo que salir de esta carpintería, la hermana Barrena tendrá que hacer lo mismo.
porque ella es insignificante y hace muy poca tarea. Dice, mira este. Se puso de pie la hermana Barrena y declaró, que de acuerdo, hago poco trabajo, pero el hermano Tornillo tiene que salir también. Porque uno tiene que darle vueltas y vueltas antes que sirva para algo. ¿Pero y qué le pasa a esta loca? Contestó el hermano Tornillo. Mire, si esta asamblea lo ordena, yo me voy, pero que junto conmigo salga la hermana Garlopa. Todo su trabajo es en la superficie, no tiene profundidad. ¿Y qué le dio al Tornillo este? Replicó la hermana Garlopa. Conforme, siempre que también se vaya la hermana Regla, porque siempre está midiendo a los demás con su medida como si fuera la única recta. Ajá, y yo que pensaba que eras mi amiga. Entonces la hermana Regla se quejó contra el hermano Papel de Lija, diciendo, ¿y qué de él? Es demasiado tosco, siempre tiene fricciones con los demás. Mira, cállate, numérica. ¿Cómo no voy a ser tosco si trabajo al lado del serrucho? Todo el día riéndose con toda su dentadura y lo único que hace es comer y comer. Pero de pronto, en medio de toda aquella discusión, apareció el carpintero a trabajar. Se puso su delantal, se dispuso a hacer un púlpito, desde el cual se iba a predicar el evangelio. Y en su trabajo utilizó el tornillo, la barrena, el papel de lija, el serrucho, el martillo, la garlopa, todas las herramientas. Y después de terminada la pieza, se fue a descansar. Entonces se levantó el hermano Serrucho y dijo, hermanos, ahora comprendo que todos somos colaboradores. Nos quejamos unos de otros, porque no son o hacen según nuestro parecer. Y aunque todas las acusaciones sean ciertas, sin embargo, el carpintero hizo uso de todos nosotros. En cada lugar donde nos utilizó, ninguna de las demás podía haber servido. Por tanto, no nos menospreciemos y trabajemos juntos. Por tanto, hermanos, cuidado debemos tener antes de menospreciar una de las herramientas de Dios. Y más que el miércoles tenemos junta de negocios. Pero venimos a la iglesia a trabajar unido. ¿Y qué es lo que hace una verdadera iglesia? ¿O cuán cerca o lejos estamos nosotros de lo que debe de hacer una verdadera iglesia? Bueno, tenemos en la iglesia primitiva un buen patrón. Por eso les dije que buscaran a Hechos capítulo 2, versículo 37 al 47. Hechos 2, 37 al 47. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, que dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es después que Pedro les haya predicado el evangelio. Muchos de ellos fueron tocados por este mensaje y dijeron: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pedro le dice: tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que bautizarse como creyentes. Dice el 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por
los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Según hemos leído, una de las cosas que vemos aquí es cómo procedía aquella iglesia que iba creciendo. Los que creían eran bautizados y se añadieron no pocos. Dice que como 3,000 personas. Dice el 44, todos los que habían creído estaban, la palabra clave, juntos. Dice el 44 que tenían las cosas en común. Dice el 46 que perseveraban unánimes cada día en el templo. Dice también el 46 que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya quiero resaltar la palabra comían. Perdón, me equivoqué, tiene que ser el hambre. Juntos de nuevo. Y dice que juntos alababan a Dios. Como vemos, tenemos aquí un tremendo ejemplo de qué hacían aquellos primeros cristianos. Pero el versículo 42 es el que nos muestra verdaderamente 4 asuntos que debemos de prestar atención en el mensaje de esta tarde. Dice el versículo 42. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Número 4, en las oraciones. Dios nos está llamando a no solamente a tener comunión con Dios, pero comunión con su pueblo y los unos con los otros. Y en primer lugar, perseverar en la doctrina. Doctrina es un cúmulo de dogmas que forman su conjunto de creencias. Y la doctrina bíblica, hermanos, hay que conocerla, hay que mantenerla, hay que defenderla, practicarla y enseñarla. Porque dice el Señor en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si usted quiere cada día conocer más a ese Dios en quien usted cree, usted tiene que aprender la palabra del Señor, usted tiene que aprender doctrina. Y dice 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo segundo que hacía esta iglesia, y es una de las partes más amplias de este mensaje, según el versículo 42, es que tenían comunión. En otras palabras, se congregaban. No hay lugar para el ascetismo, no hay lugar para el aislamiento. No puede usted vivir su fe cristiana aislado del pueblo del Señor, porque esa no es la voluntad de Dios. Usted no puede decir, considerarse soy parte de la iglesia y no vivir vida de iglesia. Porque dice Hebreos 10:25, no se dejen de congregar. Y hermanos, precisamente cuando nosotros tenemos problemas, con más razón hay que venir a la iglesia. Si no tiene problema, pues entonces venga a agradecer a la iglesia. Si tiene problemas con un hermano, usted tiene en nombre de Cristo que resolver ese problema con el hermano. No es para salir huyendo. Y si usted no está de acuerdo con algo, pues usted lo tiene que conversar en la iglesia. No es para abandonar la familia y cambiar de congregación. ¿Por qué razón? Porque a la iglesia donde usted vaya, usted le va a llevar un problema, un tremendo problema. Porque si es así como usted actúa, el del problema es usted. Por lo tanto, donde quiera que usted vaya, usted le va a llevar a esa congregación tremendo problema. A menos que en dicha congregación no esté cumpliendo con los
principios y propósitos bíblicos, o no esté siguiendo la verdad de la sana doctrina, y yo vea que ya está afectando la salud espiritual o a mi familia, a menos que sea eso, es la única razón que yo digo que usted debe de hacer un cambio, yo debo de mantenerme. Porque el hecho de que surja un problema no significa que yo me vaya. Les pongo un ejemplo. En su casa, si usted tiene un problema con su esposo o su esposa, y usted dice, bueno, pues recojo, me voy y me voy para la casa del vecino. Me voy a añadir a la familia del vecino. Y usted toca la puerta de la casa del vecino. Buenas, soy el vecino del frente. Me acabo de fajar con mi esposa. ¿Necesitan un esposo, un papá aquí en esta casa? ¿Verdad que no hacemos eso con nuestra propia familia? Sino tratamos de resolver el problema y de mantenernos unidos. ¿Por qué no practicamos ese mismo concepto en la familia de Dios? Si usted está consciente que Dios le ha puesto aquí en esta congregación para ser parte de esta iglesia y para servir y trabajar junto en esta iglesia, van a surgir problemas. Van a surgir problemas. Eso es incontrolable. Pero hay que aprender a resolver los problemas. Y resolver los problemas no es salir huyendo. Tenemos que, si esta es mi familia, yo tengo que defenderla. Yo tengo que protegerla. Yo tengo que amarla. Y ese debe de ser mi concepto, porque esa es la voluntad de Dios. No es fácil tener comunión debido a nuestras marcadas diferencias y preferencias. Pero hermanos, no hay otra opción. ¿Por qué razón? Porque cuando nos congregamos, nos servimos unos a otros. Se despliegan los frutos del Espíritu. Se desarrollan los dones y talentos. Y como dice la palabra, nos exhortamos, nos amonestamos, nos animamos en la fe, en la conducta, crecemos en las virtudes, compartimos las alegrías y las tristezas. Es más, crecemos en nuestra admiración por la gracia de Dios. Pero cuando yo escucho que Dios ha hecho algo grande en la vida de un hermano, me fortalece mi fe. Se fortalecen también estos lazos familiares, por lo que le tenemos que dar gracias a Dios. ¿Cuántos hay que mantienen una relación más estrecha con su familia en Cristo que con su propia familia carnal? Hay muchos que mantienen una relación más estrecha con un hermano en Cristo que con una familia carnal. Por eso, congregarse, yo digo que siempre ha sido mi termómetro espiritual. ¿Por qué le digo eso? Porque está mostrando la temperatura. Si estoy frío, si estoy caliente o si estoy tibio, ese termómetro lo va a dejar saber. Por eso que la iglesia, congregarse en la iglesia es mi termómetro espiritual. ¿Y sabe qué? Dios nos llamó a no ser termómetros, sino a ser termostatos. Lo cual es una gran diferencia. Porque el termómetro da la evidencia, muestra una temperatura, pero el termostato la controla. Tiene ese poder de controlar la temperatura de una habitación. Y así nosotros tenemos que venir a la casa del Señor para que puedan ver ese calor que hay en mí por Cristo Jesús. Porque hay mucha gente sincera esperando que sea el coche fúnebre quien los lleve a la iglesia. En este segundo punto, no congregarse, y esto es, preste atención porque esto es bien importante, puede sonar un poquito fuerte, pero se lo digo con amor, con el amor del Señor, que Él está revelando su voluntad y lo que Él quiere es evitarle problemas y que usted sea feliz. Cuando uno no se congrega, mezcla los dos nos más grandes, yo no sé si eso se puede hasta decir en español, pero los nonos más grandes que usted puede evitar, se mezclan cuando usted no se congrega. La contrición del Espíritu Santo y darle lugar al diablo.
usted hace esa mezcla y es como le cayera arriba una bomba atómica. ¿Okay? Solamente por no congregarse. Fíjense lo serio que es para el creyente. En tercer lugar, dice que la iglesia partían el pan. Esto tiene que ver con celebrar la cena del Señor, o sea, cumplir con la segunda ordenanza. Ya mencionamos que aquellos que recibían la palabra eran bautizados. Ahora les vemos participar de la segunda ordenanza, lo cual hay muchos cristianos que toman ligeramente. Nosotros celebramos la segunda ordenanza, la cena del Señor, último domingo del mes. Próximo domingo estaremos participando de la mesa. Pero hay cristianos que esto para ellos es como cualquier otro domingo, como cualquier otra cosa, y no le dan la debida importancia que lleva esta ordenanza, y les importa mucho o poco el sentarse a comer en el Señor. Otros dejan pasar los elementos porque no se sienten dignos. Puede ser que sean alabados por esto porque están tomando las cosas de Dios en serio. Pero el peligro está en no hacer nada para mejorar su situación. Porque si usted deja pasar los elementos, significa que usted no está digno del Señor. ¿Qué le está diciendo eso? Usted está mal. Y preguntamos, bueno, ¿y quién es digno de sentarse a la mesa del Señor? Ninguno. Nuestra dignidad está en Cristo. Cristo nos hace dignos de sentarnos a la mesa del Señor. Por eso hay una identificación en el bautismo una vez que uno ha creído en Cristo. Pero el Señor también dice que debemos sentarnos en santa comunión. Y si yo no estoy en comunión con los hermanos, no me siento digno de sentarme, pero eso no es el problema. El problema no está que yo deje de pasar esos elementos mes tras mes. Porque precisamente el Señor lo que te está llamando es para que tú corrijas tu deficiencia y tu problema y tu enfermedad. Y que tengas salud espiritual. Por tanto, yo tengo que arreglar esa situación. Porque parte de lo que hacen los cristianos es compartir el pan. Y por último, el versículo 4. Dice que perseveraban en oración. Mantener la comunión con Dios es señal de dependencia de su Señor. Pero yo no me estoy refiriendo aquí a nuestras oraciones privadas o al tiempo de devocional que yo debo de tener con mi Señor. Me estoy refiriendo a la oración en conjunto, a la oración con el pueblo de Dios, a interceder los unos por los otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted vino a un culto de oración? No quiero saber, no me diga. ¿Cuándo fue la última vez que usted participó de un culto de oración? Los primeros cristianos perseveraban juntos en oración. Y sigue diciendo más. Versículo 43, ya agregando un poquito más a estos 4 puntos. Dice que sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, este temor que les vino es ese sentir de reverencia ante Dios y de lo que Él puede hacer a través de su iglesia. Es el quedar asombrado de las maravillas que Dios hace a través de su pueblo. Y hermanos, si usted está ausente de la iglesia de Dios, estoy seguro que usted no va a crecer en esta admiración. Y su fe va a quedar paralizada. Y por último, 44 al 47 muestra la idea de la unidad, que estaban juntos pero no revueltos, y suplían sus necesidades, compartiendo y ayudando a los necesitados, como dice la palabra, mayormente a los de la casa. Y ellos perseveraban en esta unión. ¿Cuál es el ejemplo que nos está mostrando la iglesia primitiva? Tenían confraternidad, eran sencillos, compartían con alegría, alababan a Dios, se daban a querer entre los inconversos. Y como resultado, había crecimiento. ¿Por qué había crecimiento? Porque Dios se agradaba de aquella comunión. Dios se agradaba de aquella comunión, de aquel pueblo que no solamente venía a tener comunión con Él, sino a tener comunión los unos con los otros. Todo esto
hizo una iglesia firme, una iglesia robusta. Les sobrevino una persecución tremenda, mas sin embargo, por haber estado fortalecidos en la palabra, ellos pudieron sobrellevar aquella persecución. Por eso es que otro de los propósitos al congregarnos es ayudarnos a llevar las cargas los unos por los otros. En esta semana hay ciertos hermanos en la iglesia que están llevando cargas sobre sus hombros. Estamos hablando de cargas fuertes. O sea, todos nos vienen situaciones, todos pasamos por tristezas y alegrías. Y eso es lo que el Señor nos llama. Van a haber momentos que vamos a compartir alegrías, quiere decir sus éxitos, sus logros. Los tuyos van a ser los míos y yo voy a estar contento y alegre contigo. Pero van a haber otros momentos donde van a haber tristezas, donde va a haber una familia en particular que está pasando por una situación pero muy difícil. Y entonces el pueblo de Dios identifica inmediatamente esa familia y se esmera en orar por esta familia, en llevarla ante el trono de gracia. Y no solamente orar, como dice, no solamente es el apoyo, pero también el pollo. O sea, orar, pero si hay una necesidad de ayudarle, de levantarla materialmente o lo que sea, una ayuda física. El caso es que la iglesia entera está trabajando así, pendiente de su hermano, de su hermana, de quién es el que está en necesidad durante esta semana para brindarle su mano. Esto le agrada a Dios. Y como a Dios le agrada, ¿sabe qué Él hacía? Añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Y la iglesia crecía grandemente. La iglesia primitiva se reunía para alabar, para perseverar en la doctrina, para participar de las ordenanzas, para orar. Ninguno de estos puntos debe de ser debilitado en una congregación. Ninguno de estos puntos debe de ser, debemos ser negligentes con alguno de ellos. Tenemos que mantenernos en la doctrina, en las ordenanzas, en la oración, en la alabanza. Y que esto nos sirva de modelo para la estructuración de nuestras reuniones. Porque esto que estamos haciendo aquí, usted llegó algunos llegaron temprano, otros llegaron a las 12. Usted ha dedicado un tiempo, usted ha sacrificado un tiempo para el Señor. Ese es el presentarnos en sacrificio vivo delante de Dios. Y si ese tiempo no cumpliera con los propósitos bíblicos, es un tiempo perdido. Pero nosotros sabemos que no. De todo lo que usted ha hecho esta semana, de todo, piense, mire atrás. Este es el primer día de la semana. Mire atrás todo lo que usted ha hecho. Lo mejor que usted ha hecho es estar aquí hoy presente. Este es el mejor tiempo. Porque como decía en el mensaje pasado, venimos a buscar las ricas bendiciones del Señor para nuestra vida. Precisamente para comenzar una semana tomado de su mano y agradándole, porque los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra. Pero yo no puedo esperar que me vaya muy bien si soy negligente con la voluntad de Dios, lo cual es congregarme con su pueblo. Hermanos, nunca nos desviemos de la doctrina. Oremos al Señor siempre para que nos mantenga en la sana doctrina. Y tenga esto muy pendiente en usted. Hay que crecer en el conocimiento de la verdad bíblica. Número 2, debemos, como dice la palabra, tener comunión, comer juntos, sentarnos a la mesa, orar unos por los otros y alabar juntos a nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos grandes propósitos para congregarnos. El mayor de todo es la comunión con Dios. Recuerden el mensaje pasado. No es tanto que tengo que venir a la iglesia o que debo venir a la iglesia, sino que debe de ser un anhelo en mi corazón venir a tener comunión con mi Dios, a darle culto a mi Dios. Otro de los beneficios es vivir en familia. Y usted debe de sentirse en familia en su congregación.
Y si usted no se siente en familia, no juzgue esa congregación, porque puede ser que la deficiencia esté en usted. Puede ser que usted no se haya penetrado, no se haya integrado íntimamente con esa congregación, de manera tal que usted la pueda llamar mi familia cristiana. Ustedes saben que yo comparo la iglesia y las congregaciones locales con nuestros parientes. Muchos de nosotros tenemos abuelos, primos, tíos, sobrinos, tataranietos, y quizás cada uno está viviendo en su mundo, hasta en otro país. Siguen siendo nuestros parientes, pero no hay nada como aquellos que comparten el techo. Ese es mi núcleo familiar. Y ese núcleo familiar tiene una relación muy, pero muy especial, unos lazos muy fuertes. Y así debe de ser la congregación. La iglesia de Cristo está por todas partes en el mundo. Todos son mis parientes, somos hermanos en Cristo. Pero no hay nada como esto. Esta es mi familia. Este es mi núcleo familiar. Si usted no se siente así, puede ser que lo que esté pasando es que usted está asomado a la ventana. Usted no ha querido entrar. Y cuando entremos, recuerde, parte de entrar es que van a haber problemas. Vamos a enfrentar problemas. Pero hermano, yo estoy seguro que los momentos alegres y los momentos lindos van a ser más que los problemas que podamos tener. Si usted no se siente que usted es parte de una congregación y de una familia, procúrelo, porque la voluntad del Señor es que tengamos comunión con Dios, pero los unos con los otros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, Jesús, por tu palabra, Señor, y por el ejemplo que tú nos dejas a través de esta iglesia primitiva, donde ellos, mi Señor, perseveraban en la doctrina, estaban unidos en comunión, participando del pan, de las oraciones, temían juntos y alababan juntos, tenían las cosas en común. Ese debe de ser nuestro anhelo como iglesia tuya. Esa debe de ser la manera de yo practicar y vivir el cristianismo. Que podamos tener esto pendiente y que lo que llevemos para nuestras casas sea, Señor, ese sentir, esa necesidad, ese llamado a la comunión contigo y con tu pueblo. Que no olvidemos esto, que si somos tus hijos, si hemos experimentado en Cristo el perdón de pecados, estamos gozando de la vida eterna, todo creyente anhela esta comunión. Que no olvidemos, Señor, que van a haber muchas cosas que van a atentar contra esta comunión, pero tú una y otra vez nos llamas, Padre Santo, para que podamos estar juntos, y más sabiendo que ya tu día se acerca, sabiendo ya que tú vienes pronto para llevarte a tu iglesia. Permítenos, Señor, disfrutar, trabajar, mantener, defender nuestra unión como familia en Cristo. Lo pedimos en Jesús. Amén.